Bienvenida, bienvenido a este primer video, esta introducción de diseño humano, sea que estás aquí por curiosidad, por autoconocimiento, por el motivo que sea. Este video te llega a vos porque adquiriste tu sesión o tu informe. Y antes de comenzar, antes de poder explicarte sobre tu tipo, estrategia y autoridad, me gustaría darte una pequeña introducción de qué se trata diseño humano, cómo nació, para que te vayas profundizando con un poquito con este sistema. De por sí, diseño humano nace a través de una potentísima, diría yo, canalización. ¿Qué es una canalización? Es cuando una persona, un ser humano, recibe información de una manera que no es la de nuestros sentidos usuales. Muchas canalizaciones, o canalizadores, mejor dicho, reciben información como si una voz dentro de su mente les hablara desde un espacio detrás de la cabeza, otros lo reciben desde arriba, otros directamente escuchan una voz y no es que están psiquiátricos, sino que sencillamente se empiezan a conectar o se conectan con otras entidades, con determinados seres o divinidades. Hay muchísimos tipos de canalizadores, muchísimos tipos de canalizaciones, pero Ra Uruhu, que es el nombre espiritual, llamémosle, del canalizador de este sistema, recibió la información de diseño humano el 3 de enero de 1987 y fueron 8 días donde él no es que recibía plácidamente una canalización y la grababa o la escribía, no. Él transcribe en un video y en unas historias que cuenta toda su experiencia. Dice que él entró al espacio donde estaba habitando, se había alejado un poco del mundo para buscarse a sí mismo, parece. Y bueno, llegó toda esta revelación cuando estaba en Ibiza viviendo solo con un perrito, nada más, era su única compañía. Y una noche, volviendo de una caminata, vuelve a su hogar. A ese lugar él le llamaba una tapera, era como muy rústico, muy humilde todo. Y hay una luz dentro del espacio, una luz muy grande. Él de hecho creyó que había dejado la luz prendida. Yo te lo hago súper breve y después te puedo pasar el link del video de YouTube para que veas toda la historia contada por él. En síntesis, había una luz y cuando él entra a su espacio, esa luz se empieza a emitir o empieza a aparecer una voz que literalmente era tan fuerte, dice él, que todo el dolor que sentía en el cuerpo al vivir la experiencia, porque nuestros cuerpos no están acostumbrados a vivir experiencias de canalización intensas, no estamos preparados para eso. Sentía tanto dolor, pero cuando la voz hablaba, el dolor se calmaba. Y sin embargo, toda la transmisión de la información de estos 8 días, a él casi lo deja de cama, o sea, lo dejó bastante débil. Esta voz le transmite todo el sistema, que después él, con una mente un poco científica se ve que tenía, empieza a buscar para comprobar todo esto, para chequear si realmente esto no era un delirio. Esta voz le transmite todo el sistema, no le transmite cómo usarlo, entonces él además de averiguar si todo esto era fiable o empíricamente practicable, lo empieza a utilizar. El sistema de diseño humano se compone de una combinación de varias ciencias antiguas, como la astrología. El I Ching, esto que están viendo aquí, es el gráfico, un gráfico completo de diseño humano. Aquí vas a ver que están los 12 signos zodiacales. Esta es la parte astrológica con los planetas en todos estos puntos. El I Ching, que tiene todos estos 64 hexagramas. También incluye la información del sistema de chakras hindú Brahman. Antiguamente, el sistema de chakras era solo de 7 centros energéticos. Diseño Humano plantea que a partir de 1781, cuando se descubre Urano, nosotros como seres mutamos, vivimos una mutación que de hecho hasta 2027, hasta los que nazcan en 2027, somos como los del proceso, los de entremedio, el puente entre los viejos seres de 7 centros energéticos, de 7 chakras, y los 9 centros que ya tenemos, pero es como si no los supiéramos usar. Por eso el diseño humano nos ayuda a aprender a conocernos desde nuestra naturaleza. Ya profundizaré en esto. Entonces, sistema de chakras hindú Brahman. ¿Por qué 9 centros energéticos? No se les llaman chakras aquí, se llaman centros. Y es porque antes de 1781 vivíamos viendo en el sistema solar, por lo menos a simple vista,
7 planetas. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, obviamente Júpiter y Saturno, porque hasta Saturno llegaba, y bueno, la Tierra. Pero hasta Saturno llegaba nuestra visión y nuestro conocimiento, pero también, de acuerdo al ciclo de Saturno, era la expectativa de vida antes de 1781 aproximadamente. Pasar más de 30, 40 años en vida en esa época era muy difícil. Cuando Urano se descubre en 1781, se empieza a estirar la expectativa de vida hacia los 84 años, y también entre Saturno y Urano existe un centauro o un planeta puente, o también llamado asteroide, que se llama Quirón. Quirón es clave para la unión como para el pasaje entre estos 7 y 9 centros, y ahí es que ya empezamos a observar que hay 9 planetas en el sistema solar y no 7 como creíamos antes. Esto va de la mano entonces con el desarrollo, la mutación que empezamos a vivir de 7 a 9 centros. Hay 2 centros que se abren o se separan para que podamos experimentarlos. Acá tenemos el centro, o también llamado chakra corona. Aquí vamos a tener el chakra del entrecejo, el ajna, chakra de la garganta. Esto, que sería antiguamente el chakra corazón, se divide en 2, centro G y centro del ego corazón. Lo que llamamos plexo solar, que está un poco bajo nuestro esternón, se divide en plexo solar y centro del vaso, y después tenemos centro o chakra, raíz, sacral, aquí se llama sacral y no sacro, y raíz. Todos estos 9 centros que ahora estamos aprendiendo a utilizar son los que después de 2027, cuando nazcan nuevos seres, ya van a tener de alguna forma incorporado el cómo se usa, y además el plexo solar, que es un centro motor, se le llama, va a pasar a ser un centro de conciencia. Esto no tenés que aprenderlo, solamente para contarte, y esto va a mutar un poco más toda nuestra capacidad de reconocernos como seres más completos. Otra parte de la combinación de diseño humano, además de, como dijimos, chakras, astrología e I Ching, son estos números. Aquí se llaman puertas. Cada uno de esos números, del 1 al 64, se corresponde con uno de los hexagramas del I Ching, pero esta es la parte más interesante. Se corresponde también con uno de nuestros 64 codones de ADN. Esta es la parte donde se confirma que diseño humano habla de nuestra mecánica biológica, de cómo estamos conformados y diseñados para funcionar en el mundo. La última parte de lo que combina diseño humano es el árbol de la vida de la Cábala, que permite tender estos puentes entre los centros para empezar a definir nuestro cuerpo gráfico, que se le llama. Y toda esta información, esta es una carta completa. Luego vamos a tener, te voy a mostrar, otra carta aquí, que es la que se utiliza para la interpretación. Y esta carta finalmente es la que vamos a poder ir utilizando para leer el cuerpo gráfico. No necesitamos todo el resto de los elementos, aunque sí se pueden utilizar, pero en general, ya con esta información puedo leer tu gráfico. ¿Para qué venís a estar diseñado? ¿Para qué estás diseñado en el mundo, diseñado? Y cómo a partir de esto empezar a seguir tu naturaleza, porque hablamos de genes, o sea, hablamos de tu naturaleza genética, biológica, que está combinada con toda esta información, ¿no? En diseño humano se plantea que el Big Bang no fue el nacimiento del universo, sino su concepción. Que vivimos en un universo en constante expansión y que es como un feto que aún no nació. Esto significa que el Big Bang fue la unión de un huevo yang y una semilla yin, que se unieron, y al unirse generaron toda esta explosión, y en esa explosión se separaron un montón de, le llaman cristales, aunque no son cristales, sino que son energía, parece sin masa, que se parece físicamente a cristales, pero no son cristales, pero que se ubican uno en nuestro centro cabeza, se llama cristal de personalidad, yo aquí te estoy señalando, y otro se ubica en el centro ajna, que se llama cristal de diseño. Estos 2 cristales nos dicen para qué estamos diseñados y cuál es nuestra personalidad,
y cómo la mente, a través del condicionamiento de nuestra evolución, de nuestro crecimiento, desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano, cree que tiene la razón. Estos dos cristales de conciencia se llaman, uno quiere ir para un lado y otro para el otro. Es como si hubiera una dualidad interna entre ciencia y espiritualidad, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, alma y cuerpo. Son ejemplos súper banales y sencillos, no es que literalmente sea así, pero ya te voy a explicar por qué se llaman personalidad y diseño. Y en este espacio, el centro G se llama, habita algo que se le llama monopolo magnético. Esto se descubrió a través de la ciencia de que hay partículas que tienen solamente un monopolo, una manera de atraer información, energía, de magnetizarse. Y ese monopolo magnético es como nuestro verdadero conductor, el conductor de la magia que es nuestro cuerpo. Esto no te lo quiero hacer muy extenso para no marearte, sencillamente para decirte que las funciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente muchas veces entran en choque porque la mente cree saber más de lo que en realidad sabe. Y funciona a través del pasado. Nosotros nacemos con determinada fecha de nacimiento, hora de nacimiento y en determinado lugar, determinada ciudad. Eso nos abre nuestra carta natal y también nuestra carta natal, o sea, astrológica y de diseño humano. Eso crea esta parte que se llama personalidad. Nuestra carta natal es aquel ser que venimos a ser para evolucionar, a través del que nuestro cuerpo va a poder funcionar. Es como una máscara la personalidad. Pero 88 días antes de que nazcamos, se dice que es cuando los cristales de conciencia llegan a nuestro ser dentro de la panza de mamá, 88 días antes de nacer, y se genera una nueva carta natal, que no es natal, sino una carta de diseño. Esa carta de diseño dice que además de nacer con determinada información de personalidad cuando salgamos de la panza de mamá, tenemos una impronta genética de sangre e inconsciente que va a ser toda nuestra parte de diseño. Como verás, acá hay información en rojo e información en negro. La información en rojo es inconsciente, heredada, habla mucho de patrones ancestrales y genéticos. Y la información en negro es nuestra personalidad, lo que soy consciente que soy. Cuando se combinan en el cuerpo gráfico, verás que acá en las líneas o los puentes que unen un centro con el otro hay líneas rojas, líneas negras, algunas se completan y otras no, porque salen de todos estos puntos que son las puertas que yo te mostré en el mandala anterior. Todos esos números que se corresponden cada uno con un hexagrama de I Ching y con un codón de nuestro ADN. En este caso, cuando hay combinaciones, porque justamente las dos puertas, acá tenemos la puerta 36, por ejemplo, coloreada a nivel consciente por Neptuno. Tenemos aquí todos los símbolos planetarios. Y coloreada a nivel inconsciente por Neptuno también. Entonces tenemos la combinación rojo y negro. Pero si me voy a la puerta 45, aquí, que llega solo a la mitad porque enfrente está la puerta 21, la puerta 45 solo está teñida de negro, significa que hay un planeta a nivel consciente ubicado en esa puerta, en este caso es la Tierra, por ejemplo. Y si voy a la 17, que me está explicando que en mi carta de diseño hay un planeta ubicado en esta puerta, va a ser en este caso Júpiter. ¿Qué significa todo esto? Que la ubicación de los planetas al momento en que yo nací y los 88 días antes de nacer me va a estar dando toda esta impronta y me va a estar diciendo cuál de estos centros va a estar coloreado y cuál de estos centros va a estar en blanco. Hay personas que tienen todos los centros en blanco, hay personas que tienen todos los centros coloreados. Nada es bueno y nada es malo, ni en astrología ni en diseño humano. ¿Qué significa que los centros estén coloreados o no? Cuando hay centros coloreados, hay una información que ya traemos. Es como un, tengo esto que ofrecerle al mundo. Tierra, humanidad, te doy esto que ya sé, que ya conozco, que de alguna manera mastericé. Pero cuando vengo con muchos centros, o con por lo menos un centro en blanco, lo que hago es decir, este centro, la información que me provee, va a ser mi escuela en esta tierra. De esto tengo que aprender. No lo mastericé, no lo tengo del todo claro. O por lo menos 100% claro como parece que tenemos los centros coloreados.
Entonces, esta información viene a ser nuestra escuela, pero también los centros blancos son los más proclives a condicionarse. ¿Qué significa esto? Si yo tengo este centro blanco, que es el centro sacral, significa que no tengo energía propia, que voy a crear en mi vida a través de la energía que absorbo de los demás, amplifico, uso y después descanso para limpiarme, regenerarme. Muchas veces cuando nos rodeamos de personas sin tener este centro definido, esto se llama definido o sin definir. Definido cuando está coloreado, sin definir cuando está en blanco. Cuando yo tengo este centro sin definir, blanco, y me junto con personas que sí lo tienen coloreado, también hay una diferencia porque a veces puede haber centros blancos con alguna puerta activada y otra no, pero en eso en todo caso profundizaremos en tu lectura si tenés dudas al respecto. Pero en general, si me junto con personas que lo tienen definido, yo lo que hago es absorber información de ellos y amplificarla para poder utilizarla. El tema es que así como absorbo, esto es todo un proceso inconsciente, también absorbo condicionamientos, cómo esa persona usa su energía. Entonces puedo llegar a creer que si alguien con este centro definido, que funciona en constante creación de energía, me hace creer a mí que yo también tengo que crear mi propia energía y tener la misma energía, el mismo nivel de funcionar en el mundo igual que esa persona. El condicionamiento es, yo creo que tengo que ser, hacer, comportarme como tal persona me lo enseñó, porque tal centro en mí no está definido, no está coloreado, puede estar completamente abierto, que se llama cuando no hay ninguna puerta definida. Entonces recibo condicionamientos, no los cuestiono, directamente funciono, porque aprendo que así es como que hay que funcionar en la vida. Cuando vamos avanzando en nuestra vida y nos damos cuenta que aprendimos cosas y respetamos aún cosas que no van con nuestra naturaleza, empezamos a decondicionarnos. Y diseño humano propone directamente eso. Un camino de autoconocimiento a través de decondicionarte de eso que no sos, que no es tu naturaleza, para poder sí guiarte a través de tu naturaleza, de tu tipo bioenergético. Y acá es donde llegamos a la parte más interesante. Diseño humano divide a las personas en 5 tipos de personas bioenergéticamente. Esto significa, de acuerdo a cuáles centros están coloreados y cómo se comunican entre sí, vos vas a ser manifestador o manifestadora, generador o generadora, generador o generadora manifestante, proyector o proyectora y reflector o reflectora. De esos 5 tipos, vos vas a ser uno, y cada uno de esos tipos tiene una propia estrategia para funcionar en el mundo. Yo te voy a explicar sobre tu estrategia cuando veas el video de tu tipo. Pero también vas a tener una autoridad. ¿Qué significa esto? Vas a tener una estrategia para funcionar en el mundo, pero tu autoridad es la que te va a confirmar si esa estrategia va por un sí o por un no. Si va a elegir algo de alguna manera. ¿Qué significa la estrategia? La estrategia es nuestra manera de tomar decisiones en la vida a través de nuestra autoridad interna, es decir, de nuestra naturaleza, de nuestros genes, de aquello para lo que estamos diseñados, diseñadas para funcionar en el mundo. Si vos, por ejemplo, seguís tomando decisiones a través de la mente en tu vida, lo que haces es funcionar a través del pasado. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo único que conoce es el pasado. Entonces, al ser eso lo único que conoce, lo que hace es estadísticas, probabilidades. En la infancia tuve X experiencia, entonces mi mente va a tratar de evitarla si no me gustó o de provocarla si sí me gustó, porque sabe en base al pasado cómo controlar esa situación determinada. Y así toda la vida. Estamos toda nuestra vida repitiendo nuestro pasado cuando funcionamos desde la mente. Es terrible. Es terrible porque no nos permitimos cambiar y transformarnos y tampoco nos permitimos adquirir nuevas experiencias, aventurarnos. Muchas veces lo hacemos como impulsos, como un, bueno, me harté, lo voy a hacer, pero cuanto más racionalizamos, más lógica le ponemos a la cosa, más difícil es realmente seguir nuestra naturaleza, nuestra esencia. Entonces, tu estrategia de autoridad son lo que te van a ir alineando con tu naturaleza. Pero te tengo que hacer una advertencia.
Primero, el proceso total de decondicionamiento dura un mínimo de 7 años. Total, estoy hablando de dejar de ser la persona que creías que tenías que ser para alinearte completamente con tu naturaleza esencial. Paciencia. Y segundo, cuando empezás a practicar con tu estrategia de autoridad, todo se siente caótico. Puede que no te pase, pero muchas personas es como cuando empiezan a tomar esencias florales o algún tipo de terapia o cuando incluso empiezan a trabajar con mantras metafísicos y con decretos, que parece que todo se da vuelta, todo sale mal. Empecé con esto para vivir mejor y de repente estoy pasándola horrible. No te asustes ni te desesperes. La energía, cuando tiene que empezar a alinearse, primero tiene que despojar, tiene que desalinearse para entrar en un caos creativo de esto ya no lo quiero más, tengo que alinearme. Pero primero tengo que hacer limpieza. Por eso suele haber un desorden, un mínimo caos antes de que todo realmente se empiece a alinear. Pero créeme que si tenés la paciencia, no es para asustarte esto en absoluto, puede que no lo sientas, puede que no sientas ese caos. Pero si tenés la paciencia de practicar, practicar, muy de a poco, todo se empieza a alinear. Y lo digo de experiencia propia. Diseño humano, además de esto, también te provee de un perfil. Ese perfil va a estar compuesto por 2 decimales de los que vas a ver acá. Este de acá arriba, el 5, y este de acá al lado, 1. En este caso, esta persona, que en realidad es la carta del momento, esta persona tendría un perfil 5-1. Cada uno de los perfiles, que son 12, tienen su explicación, que también la vamos a ver en tu sesión o la vas a leer en tu informe. Y por otro lado, cada uno de estos números son las puertas que están activadas, que se ven activadas aquí y que se ven activadas en la rueda, en el mandala que te mostré hoy. Bien, dicho esto, vas a ver a continuación tu video de tu tipo y tu estrategia y luego tu video de tu autoridad. Ya con esto vas a tener la gran base para comenzar a entenderte. Cuando nos veamos, si es que nos vemos, si es que no tenés todo en tu informe, lo que vamos a ver es en profundidad tu perfil y otros puntos, como por ejemplo los centros energéticos, los que sí están definidos y los que no están definidos o que están abiertos. ¿Por qué? Porque al ser los que más tienden a condicionarse, van a ser los que más trabajo requieran también. Y yo tengo aquí toda una pequeña guía para darte una idea por arriba de qué se trata cada uno de estos centros. Este centro, que se llama centro cabeza, habla de nuestra inspiración. No es solamente la inspiración para crear o la inspiración de estar inspirada, sino una inspiración para existir también, una inspiración para silenciar la mente, para alinearnos con quienes somos. Este centro, que se llama Ajna, o centro del tercer ojo, o lo que era el chakra del tercer ojo, es para nuestra conceptualización. Estos 2 centros prácticamente funcionan como nuestra mente y hablan mucho de la mente en sí. Está diseñada para ser creativa, usar la imaginación, aprender, comunicar, enseñar, pero no para tomar decisiones. Yo puedo conceptualizar ideas, puedo contemplar cosas dentro de mi mente, pero sin procesarlas tanto. Puedo procesar información también, pero no puedo tomar decisiones a través de mi mente. Sin embargo, estos dos también, que sobre todo cuando están en blanco, estos 2 centros tienden al condicionamiento, es cuanto más mentales nos ponemos. Este tercer centro es el centro garganta, es un centro no solo de expresión, sino también de manifestación. Este centro es el centro G, es el centro de nuestra personalidad. Este otro se llama ego corazón, habla de nuestro valor y autoestima. Este es el centro plexo solar, que habla de nuestras emociones. Este es el centro sacral, que habla de fertilidad prácticamente y energía. Este es el centro del vaso, que habla mucho de nuestros miedos, y hay una palabra clave que yo siempre me olvido y siempre la tengo que leer, que es supervivencia. Porque claro, nuestros miedos no es que están ahí para quemarnos la cabeza solamente, sino por un sentido biológico. Como humanos hemos tenido que sobrevivir durante toda la historia. Y aquí tenemos un centro raíz, que es un centro alineado, perdón, que siempre es otra palabra que se me olvida, con la presión. La presión por hacer, la presión por existir, la presión a cualquier nivel.
Que sea un centro de presión, como también es el centro cabeza, habla de determinados funcionamientos que, de acuerdo a tu carta completa de diseño humano, vamos a ver cómo funcionan. Y por último, no me quiero olvidar nada, las puertas del Sol siempre son muy importantes, igual que las de la Tierra. Hay un libro que te voy a recomendar y que te voy a enviar, que se llama Las claves genéticas. Ese libro prácticamente define toda la... no es explicación, pero define los niveles en los que vivimos cada una de nuestras puertas. El libro te lo voy a enviar en un link, o sea, no te voy a enviar el libro en sí porque hay que comprarlo. Al autor obviamente le gustaría que le compren su libro, pero te voy a enviar el link para que lo puedas conseguir si te interesa, obviamente. Y si no, ningún problema. Pero sí vamos a conversar sobre todo de estas dos puertas del Sol. Y si no, las vas a tener en tu informe también. Creo que no me olvido de nada. Vamos a seguir de ahora en más con tu tipo, estrategia y autoridad. Nos vemos ahí.